Sí, es así como lo leen, así como lo escuchan. Después de 5 años viajando a tiempo completo mientras trabajo por internet, necesito tener una casa. Hoy les quiero contar la razón detrás de esto y por qué, después de evaluar tantos países, Malta terminó siendo la opción que más sentido tiene para mí. Así que empecemos. A ver, yo creo que una persona que trabaja remoto y quizás si tienes este mismo estilo de vida como nómada o simplemente te da curiosidad, creo que una de las preguntas más difíciles para mí de contestar era ¿dónde vives? A ver, creo que primero podemos empezar hablando un poco del por qué. Como ya les dije un poquito al principio, yo ya llevo 5 años viajando mientras trabajo por internet. O sea, era uno de mis mayores sueños y de mis mayores objetivos de vida poder tener un estilo de vida nómada digital y poder viajar y conocer el mundo y tener esta libertad de hacer lo que me diera la gana y de vivir en cualquier lugar sin tener la atadura de tener una casa. Sin embargo, pues obviamente yo creo que como cualquier cosa, como cualquier proceso en esta vida, pues todo después de un rato empieza a cansar, empieza a ser normalizado y hasta cierto punto tu sistema y tu cuerpo empieza a querer algo completamente distinto. Y yo creo que eso fue lo que pasó. De hecho, en el 2024 les hice un video bastante personal hablándoles un poquito sobre el burnout que yo sentía de este estilo de vida y de todas las cosas que yo estaba sintiendo que como que en general no conectaban con lo que quería y como que sentía que quería un cambio dentro de mi vida. O sea, al final, no me malinterpreten, ser nómada digital, vivir viajando es un estilo de vida maravilloso y me lo disfruté demasiado y es bastante probable que siga viajando hasta cierto punto dentro de mi vida, pero ya dentro de mi sistema empecé a querer una base, empecé a querer un lugar al que volver y sobre todo tener un lugar con mis cosas, con mi decoración, con mi PlayStation y con esas cosas que ya se sintieran un poco más un hogar y no me sintiera como ciudadana del mundo sin tener ningún tipo de arraigo en ningún lugar. Básicamente tener un lugar en donde pueda decir yo vivo en espacio sin tener que dar una explicación de 15 minutos de cuál es tu situación. Sin embargo, obviamente, una vez que tomé la decisión de que ya quería conseguir mi lugar, la gran pregunta fue ¿en dónde puede ser ese lugar? Porque obviamente si tienes la posibilidad de vivir en cualquier lugar del mundo, es súper difícil elegir un solo lugar en donde te podrías establecer. Y ahí les digo que no fue una decisión de la noche a la mañana, no fue una decisión sencilla, porque obviamente al momento ya de conseguir una base, no es simplemente conseguir un lugar que te guste para vivir, sino también son otras cosas las que entran a juego. Es un tema legal, es un tema de empresa, fiscal, son muchas otras cosas ya de adultos que pues hay que tomar en el radar cuando tomas una decisión de ese estilo. Y les voy a confesar que mi principal opción y mi opción número 1 era con los ojos cerrados España. Mis abuelos eran españoles, así que yo tengo pasaporte español, mi papá vive en España, entonces siempre como que fue muy fácil para mí tomar la decisión de España. Además también tengo muchos amigos de Venezuela que viven en España y como que para mí era muy fácil la idea de vivir en Madrid. O sea, siempre había sido una ciudad que de una u otra manera siempre terminaba en Madrid. Y aunque era la decisión más sencilla en términos de espacio mental, pues ya a evaluar otro tipo de cosas como por ejemplo el tema financiero, el tema fiscal. En España, no sé cómo decirlo sin sonar mal, frente a mis objetivos económicos y frente a mis objetivos de mi negocio, España estaba tipo en todo lo contrario. No es secreto de estado el hecho de que España es un país bastante complejo para emprender y que el tema de los impuestos es bastante elevado pues para poder salir adelante básicamente. O sea, y al final todos mis negocios son digitales, todos mis negocios son fuera de España, todos mis negocios son internacionales y el hecho de yo establecerme fiscalmente en España era algo que, a pesar de que me podía dar una estabilidad de mi vida interesante, pues era algo que iba bastante en contra de mis principios en otras áreas de mi vida, como lo es el tema financiero y el tema económico. Y por favor no me malinterpreten, porque ya yo les he contado varias veces de que en algunos momentos de mi vida el tema impositivo ha sido prioridad y de hecho me fui en su momento a Rumania, en el 2022 me fui a Rumania, me establecí en Bucarest durante un año para abrir una empresa y para sacar la residencia fiscal allá. Y a pesar de que financieramente fue una decisión bastante sana y bastante lógica, pues a nivel personal fue una decisión un poco compleja porque fue un año bastante solitario y fue un año en el que me di cuenta que obviamente el dinero no lo es todo. Así que en esta nueva búsqueda de una nueva base pues estaba evaluando qué otras cosas necesitaba yo que tuviera un lugar y alguna de esas cosas fue por ejemplo el hecho de que tuviera un buen clima, de que tuviera un buen sistema de salud, que fuera seguro, que estuviera preferiblemente bien conectado a Europa y otro tipo de cosas que, insisto, con mucho gusto les puedo contarles un poco de todas las opciones que evaluamos, pero hoy quiero enfocarme específicamente en los 3 factores principales que hicieron que Malta se llevara el premio o destacara frente a todos los demás.
Les voy a confesar que Malta inicialmente no estaba en el radar, o sea, de hecho, en lo absoluto estaba dentro de mi radar y dentro de mis opciones. Ya yo había escuchado del país, no lo conocía, nunca había estado ahí, pero tengo diferentes amigos que tienen sus empresas en Malta o se han ido a Malta a trabajar de manera remota o a pues emprender, por así decirlo. Y sin duda era algo como que me sonaba en la cabeza, pero era algo que yo nunca había pensado para mí. Sin embargo, a raíz de todo este tema de Valora España y descartar España, pues Malta empezó a subir cada vez más dentro de la lista de prioridades, y un día mi hermano llegó conmigo, que él es el más fan sobre todo ese tema fiscal y financiero, y me dijo, oye, yo creo que en base a nuestros objetivos podría cuadrar muchísimo. Y aquí justamente entra la primera razón por la que consideramos Malta, y fue básicamente el sistema fiscal enfocado a nómadas digitales, que es básicamente un sistema en el que si trabajas de manera internacional o tienes negocios fuera de Malta, solo pagas impuestos por el dinero remitido al país. Es decir, que si tienes tu dinero o ingresos en cuentas internacionales, Malta no lo va a tocar. Y obviamente esto para alguien como yo, que tiene todos sus negocios internacionales, tiene clientes en varios países y mantiene una estructura legal en Estados Unidos, esto era un game changer. Porque puedo fácilmente vivir legalmente en Malta, tener mi residencia fiscal en Malta, pero manejar mi dinero de una manera mucho más eficiente sin tener que llevar todo al país. En este tema fiscal no me quiero meter a detalle para no ponerme demasiado tediosa, pero si de casualidad es un contenido que les gustaría saber más a detalle de cuánto se paga de impuestos, de cómo funciona, de cómo se saca la residencia, con muchísimo gusto lo puedo hacer. Pero a fines prácticos el dinero, esta fue una de las principales cosas que me llamó la atención y fue lo que honestamente puso a Malta en el mapa. Y justamente hablando de manejar mi dinero de manera estratégica, una de las cosas que más se me complicaba antes de tener una base era el hecho de cómo recibir mis pagos personales a una cuenta en dólares sin perder un montón de dinero en comisiones. Porque da igual si estás en España, en Malta o viajando por el mundo, trabajas por internet y cobras en dólares, seguramente ya sabes que los bancos tradicionales en nuestros países no están diseñados para nosotros. Y es justamente aquí donde entra el patrocinante de este video, que es Gravefy. Es una aplicación 100% digital que te permite abrir una cuenta en dólares en Estados Unidos y tener tu propia tarjeta aunque vivas fuera. Porque si eres una persona que trabaja remoto o quieres empezar a cobrar en dólares, te va a permitir ahorrar en una moneda estable como lo es el dólar, sin preocuparte por el tipo de cambio. Y simplemente cuando necesites enviar dinero a tu país o pagar algo en específico, puedes cambiar justamente lo que necesites y sin comisiones absurdas. Todo esto desde una sola aplicación, sin bancos físicos y sin papeleos interminables. Para mí, que casi siempre estoy de viaje, pero trabajo con muchos clientes internacionales, tener una cuenta en dólares me da la flexibilidad que necesito. Y honestamente creo que todo el mundo debería tener una. Puedes abrir la tuya en menos de 5 minutos haciendo clic en el link de la descripción o escaneando este código QR. Muchas gracias a Gravefy por patrocinar este video. Entonces, volviendo a Malta y dejando un poco de lado el tema fiscal, otra de las razones principales por las que me llamó muchísimo la atención fue la ubicación estratégica del país. Me da risa que eso suena como demasiado fancy, pero es verdad, o sea, Malta está en el centro del Mediterráneo, está cerquita de Italia, estás a 2 horas de vuelo desde Madrid y está sorprendentemente bien conectado con muchos países también. Y esto para alguien como yo, que a pesar de que quiero tener mi base, no quiero dejar de viajar, es sin duda oro. Y además, dentro de esta ubicación estratégica también está el tema del clima. Malta, a diferencia de otros países de Europa, no tiene esos climas tan extremos que puedes llegar a encontrar en otros lugares. Yo soy una persona que no soy muy fan del frío y de hecho cualquier ocasión que tengo para poder huir del frío e irme tipo a Tailandia la voy a aprovechar. Y creo que una de las principales razones por las que me gustó tanto Malta, o al menos en papel antes de conocer el país, fue porque tiene un clima bastante estable. O sea, es un clima en donde gran mayoría del año tienen días soleados, en donde no llueve mucho y las temperaturas no cambian tanto. O sea, los inviernos pueden ser un poco más suaves, estamos hablando de quizás unos 12 o 15 grados como temperatura mínima y unos máximo como unos 20 grados. O sea, estamos hablando de que puedo estar bien sin congelarme las nalgas en el proceso. Y finalmente, el factor creo que decisivo fue el tema del tamaño, el idioma y la comunidad. Malta es un país relativamente pequeño que tiene muchísimas cosas que hacer y ya se los voy a contar un poquito más adelante cuando les hable de cuándo lo visité, pero puedes recorrerlo de punta a punta en 45 minutos en carro. Y a pesar de que puede sonar algo aburrido, a mí personalmente me gustan los lugares así, me gustan los lugares tranquilos, sin tener que perder 2 horas en traslados de un lugar a
para otro, esto era algo que llamaba muchísimo la atención. Otra cosa es que la comunidad internacional es gigantesca. Todo el tema impositivo, todo el tema de emprendedor ha hecho que Malta crezca una comunidad internacional bastante grande de gente emprendedora y de gente que está haciendo cosas en internet, así como también es bastante popular en personas que quieren ir a estudiar inglés a Malta. Entonces eso ha permitido que se haya creado una comunidad tanto de latinos como de europeos viviendo y residiendo en esta hermosa isla. Y finalmente el tema del idioma era algo que, a pesar de que no estaba como en mi lista de prioridades, fue un gran plus, porque los dos idiomas oficiales de Malta son el maltés y el inglés, y prácticamente todo el mundo habla inglés por esto mismo. Y eso sin duda te facilita muchísimo la vida, sobre todo al momento de establecerte en un país, porque ya no tienes ese miedo de que haya un choque con el idioma, o de que no te entiendan, o de que no quieres asumir que la otra persona habla inglés, y por ende pues puede llegar a ser un poco más complejo. Yo que he vivido en países como Polonia, Rumania, Portugal, sin duda el tema del idioma era algo que me restaba mucho a la experiencia, porque me cohibía bastante, y siento que en Malta la gente habla inglés y sea uno de los idiomas oficiales, pues te puede dar muchísima libertad al momento de conocer personas o al momento de tener una vida un poco más libre. Ahora, todo esto en papel suena demasiado atractivo y el paso que faltaba era conocerlo y vivirlo. Hace poquito, en octubre, yo les llevé conmigo, de hecho hice una serie de videos verticales que se llama Misión Cómo Sería Vivir en Malta, y les llevé conmigo día a día de cómo es el país. Conocimos las playas, conocimos las islas alrededor de Malta, conocimos un poco las zonas más feas, las zonas más bonitas, y creo que pudimos explorar bastante el país. También vimos apartamentos, nos reunimos con un abogado de impuestos e hicimos un montón de cosas que me permitieron tomar una decisión un poco más lógica detrás de si realmente me veía viviendo en este país o no. Obviamente les puedo decir que Malta no es perfecta, ningún país lo es. Si algo he aprendido a través de todos los años es que no existe el lugar perfecto, es que no existe el lugar que lo tenga todo. En todos y cada uno de los lugares vas a encontrar cosas que sacrifiques, vas a encontrar cosas que te gusten más, y al final yo creo que es 100% trabajo de uno hacerlo tu hogar y pues disfrutarlo de la mejor manera. A mí personalmente Malta puedo decirles que me gustó muchísimo y sí me vi viviendo ahí. Me recordó muchísimo a los tiempos de cuando vivía en el sur de Portugal, que es uno de mis lugares favoritos en todo el planeta, y me ayudó muchísimo a reconectar quizás con un estilo de vida un poco más tranquilo o un poco más calmado. Creo que para lo que yo necesito en este momento de mi vida, Malta cuadra bastante bien. Me va a permitir seguir creciendo mi negocio, tener un estilo de vida más tranquilo, conocer otras personas y sobre todo pues seguir teniendo esa libertad de viajar en el momento que lo necesite. Así que ahí lo tienen, señores. Mi decisión de Malta no fue una decisión ni impulsiva ni romántica. Yo creo que a raíz de la serie de Misión Malta muchísimas personas me escribieron diciendo, bueno, no muchísimas personas me escribieron, pero varias personas me escribieron diciendo que la estaba forzando y que estaba obsesionándome simplemente con el tema de los impuestos, y la verdad es que no. Obviamente fue un gran atractivo de la isla, pero hoy en día cuando metes como que todo en la poción, creo que cuadra bastante bien y me siento bastante cómoda con mi decisión. Ya les iré contando a medida que vayamos, o sea, que vayan cayendo las otras piezas del rompecabezas, que ya tengamos apartamento, que ya salgan los papeles y que ya salga absolutamente todo. Se los voy a compartir, y si de casualidad les interesa que les haga otros videos un poco más técnicos de todo el tema impositivo, de todo el tema de requisitos, de cómo sería la vida ahí, etcétera, etcétera, pues soy toda oídos y con muchísimo gusto lo podemos hacer. Siento que fue una decisión estratégica que va completamente alineado con mis objetivos tanto de ahora como de un futuro cercano. Y eso es lo que yo quería. Yo quería paz, yo quería poder ver mi vida en los próximos 5 años en adelante y verme en un solo lugar. Y creo que puedo decir que lo hemos encontrado. Pero bueno, amigos, si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en los comentarios, y si les gustó o lo quieren compartir con alguien más, pueden hacerlo libremente. Si quieres saber un poquito más tanto de esta vida como de otras cositas de Malta o de otros países, no olvides suscribirte. Y por ahora simplemente les digo que si llegaste hasta acá, muchísimas gracias y nos vemos muy prontito en un próximo video. Bye.